La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos a un programa más de Dosis Filosóficas. El día de hoy me encuentro yo, Esmeralda, con mi compañera Juliet, también de la carrera de Filosofía. Y el día de hoy tenemos un tema que pienso que no se ha escuchado tanto, que el tema en sí es el uso de hongos en pueblos originarios, pero yo sé, porque pues estudio contigo, que existe otro término para nombrar el uso de hongos en pueblos originarios. ¿Nos puedes contar cuál es? el uso que se da es a la forma de la cultura, en forma cultural, cómo se da en el proceso de alimentación, de medicina, de incluso de pensamientos más allá religiosos. Y ese se le podría decir que la relación que hay entre el ser humano y eso es la etnomicología, se le podría decir la ciencia que lo estudia. Ah, ok. Y nos podrás decir más o menos, porque ese es un programa de difusión filosófica, ¿qué es la relación o cuál es la relación que tiene con la filosofía del uso de hongos o este estudio que se le da a los hongos? Principalmente la antropología del ser humano, o sea, el cómo es que el ser humano va creando símbolos y el cómo el ser humano va creando formas de vida. Para mí el uso de los hongos y el uso de estas entidades de la naturaleza me parece como algo más cultural y propio del ser humano, y entonces es lo que a mí me hace darme cuenta que el ser humano crea símbolos en los que pues realmente esto se viene desde hace miles y miles de años. O sea, los hongos son de los principales organismos. Entonces, esta relación del ser humano y el hongo no es nueva, pues es de hace muchos años. ¿Como algo mitológico puede ser? Sí, algo así. Sí, como algo mitológico. ¿Y cuál piensas tú que es la pertinencia de hacer esta relación de la naturaleza con los hongos en la filosofía? Me parece la pertinencia de la poca información que hay. Hay Ah, muy ok. poca información. Realmente al momento yo de buscar información porque como es mi tema de tesis, yo estuve buscando esa información aquí en bibliotecas de la UAPS, estuve buscando en bibliotecas cercanas y en realidad hay muy poca información sobre el tema y muy pocas investigaciones sobre el mismo tema. O sea, realmente no se ve aparte de que es algo que está perdiendo la pista, o sea, realmente ya casi no hay ese tipo de investigaciones sobre la etnomicología, ni tampoco se trata de conservar. Entonces, lo que me preocupa a mí y lo preocupante es la poca información que hay sobre eso y el poco seguimiento que hay hacia la etnomicología. Ok, como que crees importante, pienso yo también que se vea esta parte de cuál es el uso originario que Sí. se les da y no esta como que los mitos o tabúes que pueden haber sobre el uso de hongos Sí. y también sobre la mal información que hay o el uso irresponsable de estos mismos también, ¿no? Porque, bueno, yo he visto mucho en redes sociales o en internet, pues, que muchas personas han como que querido vivir esa experiencia del uso de hongos y de... Sí, pues nada más porque piensan De que forma es recreativa. de forma recreativa exactamente, pero en realidad antes de hacerlo no se adentran a investigar cuál es realmente el trasfondo del uso de estos. Y de hecho no se preparan bien para hacerlo porque también sé que existe toda una preparación para poder llegar a consumirlos y todo eso, ¿no? Entonces sí, se me hace como que algo importante que es, sí, pues sí, que es importante que se dé a conocer, ¿no? Yo sé que tú estás haciendo una investigación sobre eso, más o menos de qué va tu investigación, qué es lo que planteas. Como ya te había dicho, estoy planteando la pérdida de estos mismos tipos de vida o estos mismos tipos de símbolos, de creación de símbolos. Me parece importante recalcar que ha habido tipo de mercantilización del uso de hongos y ha habido una pérdida también por el hecho de que la naturaleza ya no se está prestando para esto por la misma contaminación. Y de hecho, en las últimas cosas que he leído, las personas originarias se están quejando de que ya no tienen acceso a lugares en los que se podrían hacer la recolecta de hongos, lo que esto limita pues, el mismo ritual del uso de hongos. Sí, me voy un poquito más allá. Yo principalmente me estoy enfocando en la idea
de María Sabina en la chamana de los hongos. Ok, ¿nos podrás decir quién es María Sabina? María Sabina fue una chamana, se podría decir, que usaba los hongos de forma medicinal. Ella hacía rituales. Y de hecho, a partir de ella es que se empezó a conocer un poco más de esta relación con los hongos, porque un investigador fue con ella. Ese investigador intentó saber más sobre la etnomicología porque él quería saber más sobre esta relación que tenían los seres humanos con los hongos. ¿Es de dónde es, perdón? Oaxaca. De Oaxaca, y aparte aquí en México, ¿no? Probablemente, y conocemos que muchas personas extranjeras vienen, ¿no? A querer como que vivir esas experiencias aquí. Ajá. De hecho, al principio, pues era algo que no se conocía en el exterior. Esta relación, sí se sabía que existía, pero no se le miraba como con un morbo, ni con unas, ay, no sé cómo decirlo, como cuando estás buscando, pues esto recreativo, pero como también como ajá. experimentar cosas nuevas, pero no se miraba como una cultura, no se miraba como parte de una cierta forma de vivir. Entonces realmente me parece increíble cómo es que de un día para otro este tipo de vida se volvió algo ya público. Okay. Algo público y de lo que cualquiera podía tener. Entonces, de hecho, María Sabina, ella negaba el uso de los hongos de forma recreativa. Ella sabía que no se podían hacer ese tipo de usos con los hongos porque para ella eran cosas sagradas. Me parece también importante como recalcar la idea de que la gente de los pueblos originarios no tenía ninguna intención de que esto se conociera más allá de sus límites. Pero bueno, a medida de que los investigadores fueron llegando y fueron sacando artículos que se vendían a la primera, porque como eran temas nuevos que casi no se tomaban en cuenta, pues eran cosas que toda la gente quería saber. Eran como unos nuevos descubrimientos, vaya. La novedad era entonces. Era una novedad. Entonces, me parece importante también darnos cuenta que eso pasó, ¿qué te gusta? Hace unos 60 años más o menos. Y actualmente, pues ya la mancha de la etnomicología es muy poco vista. Relativamente hace poco tiempo, ¿no? Sí, no tiene mucho. Y de hecho, eso también es muy importante, es algo que yo tomo mucho en cuenta, el cómo es que la relación entre el hombre y el hongo, o la generalidad, tiene añísimos, o sea, tiene muchos años. Y no sé, no me llega en la cabeza cómo es que antes, de hecho, se confundía los hongos con plantas o con animales, aunque taxonómicamente están más cerca de los animales que de las plantas. Pero como antes era tan confundido no sabían cómo de qué lado darle, la mayoría de las primeras investigaciones tenían que ver con botánica y las tomaban en cuenta como plantas. Okay. Entonces muchas cosas se perdieron también a partir de la Santa Inquisición, porque consideraban los hongos como diabólicos. Ok, ajá. Entonces te digo, todo ese tipo de cosas negativas y de tabús que llevan atrás los hongos los hicieron como que perder cierta relatividad para las investigaciones científicas. Ok, entonces pues, podrías decir que ese fue como que uno de los problemas por el que hoy en día no esté como que visto de la forma en la que en realidad es o debería ser, sino más como un comercio, porque sabemos que hay hasta turismo, o sea, turismo alternativo con eso, y la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? Porque en realidad, bueno, pienso tu trabajo es intentar un poco como que visibilizar toda esta parte del uso proveniente, de cómo se usaba antes, de cómo debería de usarse de hecho todavía y todo eso, ¿no? Sí, realmente me parece una forma de percibir, como cuando queremos mantener las lenguas originarias. A mí me parece igual de importante mantener culturas que han estado años y años con nosotros, pero yo sé que ya es inevitable. De hecho, es inevitable ya como hacer una división desde donde se conocían a donde ya casi no se conocen y solo quedan como un mito, como algo que existió. Porque realmente así se ve ahora en los libros. O sea, en cierto tiempo esto se usaba con los hongos, pero ahora realmente no se usa así. Sobre todo por ese tabú de que los hongos son tóxicos. Y sí, algunos son tóxicos, pero si hablamos de 100 especies, 7 pueden ser tóxicos. Okay. Entonces, me preocupa también la relevancia que tiene esto de que los hongos son venenosos y los hongos hay que alejarnos de los hongos. Sí, en tanto a protección de la cultura, Ajá, ¿no? sí. Cuando en realidad, pues es que, ese contraste de un tabú de protegernos de los hongos hasta un tabú hasta un posicionamiento de ver a los hongos como un ser divino o como algo que viene de Dios. Pues me parece muy como contrastante, vaya. Como tú, me acuerdo que una vez dijiste que, o sea, te apasiona mucho el tema, pero no los consumirías porque sabes que es tan Sagrado. tan sagrado, ajá,
que no te atreverías a meterte con ellos porque van más allá de yo quiero probarlos, pues los pruebo, ¿no? Es más, en tu caso, como sé que son tan importantes y sé que conllevan tantas cosas y que tienen tal trasfondo que no me atrevería, a que no te atreverías tú, No. y yo a lo mejor tampoco, quién sabe, a, a utilizarlos de esta forma indebida, o a lo mejor tú ya conociendo toda esta parte cultural, quizás pues ya te atrevas porque ya ya tienes un bagaje de lo que significa, de lo que conlleva, de lo que como cultura significa, a otras personas que en realidad lo hacen por esta, ¿cómo se llama? Popularidad, se podría decir, del uso de estos, ¿no? Sí, realmente siempre digo yo que me estoy guardando para los hongos, porque me parece una idea de que tal vez en algún momento, no le diría que no, pero está esa parte de que conozco todo lo que está detrás, conozco todo lo que hay detrás de una cultura, o sea, me parece demasiado valioso y me parece mucho o sea, siento que hay más cosas que investigar que consumir, o sea, el consumir siento que solamente me ayudaría como a tener un trasfondo de, ok, esto se siente, pero es que no todos sentimos igual. Entonces eso es lo que lleva a la cultura, el cómo es que este pensamiento se generaliza en la necesidad de tener una conexión con la naturaleza y la necesidad de generar estos símbolos alrededor de ellos. Sí, no, eso de se puede tener una conexión con la naturaleza más allá del consumirlo, ¿no? Investigándolo, conociendo acerca de ella. Creo que se sumerge uno más que en realidad hacerlo sin consumirlo, porque en realidad tú puedes tener la experiencia de haberlo probado, pero no, eso no te dejó nada, no te llevó a nada porque no conoces en realidad cuál es la preparación que se debió llevar, o incluso podría hacerse el contraste entre una persona que los consumió ya sabiendo todo el trasfondo cultural y otra persona que en su vida ha hecho investigación sobre esto, y entonces nos vamos a dar cuenta de que las dos experiencias van a ser totalmente diferentes. Sí, de hecho, la mayoría de las veces que la gente los consume recreativamente, pues sí, es como la droga. Realmente los consumen como una droga. Pero bueno, personas que he leído yo que por medio de experimentos han tenido que consumirlos, es más que nada porque, buscan como una explicación para su misma investigación. Y para su investigación buscan una definición de lo que sienten o definición de lo que pudieron haber sentido esas personas que lo consumían. Pero realmente para mí no es relevante el consumirlos para mi trabajo. Okay, al final de cuentas. ¿Y en qué parte vas tú de tu trabajo ahorita? ¿O cómo te sientes investigando? Me siento bien, pero a la vez creo que hay demasiada información que no está tomada en cuenta en otros lugares y que realmente estaba ayer leyendo como una línea del tiempo y son años y años antes de Cristo en el que obviamente no es algo muy conciso, pero sí se sabe que nosotros al momento de buscar pues alimento o buscar medicinas o probar cosas nuevas, pues llegamos a los hongos, porque esos siempre han existido. Entonces, es como inevitable que exista una relación desde hace mucho con los hongos y los seres humanos. Y he ido así, o sea, es como una línea de tiempo muy interesante que estoy llevando en este momento en mi trabajo, en el que hasta la fecha ya ahora casi no se ve, o sea, ya está perdida esa relación y voy a eso, o sea, se llega a un miedo o a un rechazo hacia los hongos actualmente. Sí, no, porque sí, no, son muy pocas las personas que en realidad saben, o están como esas dos opciones: o lo conoces o no lo conoces, o lo conoces solamente superficialmente, ¿no? Entonces sí, pues su investigación, entiendo, se trata un poco de hacer como de la concientización de esto. Y de hecho hay dos posiciones muy diferentes. El hecho de estar fascinado con los hongos y saber realmente lo que puede, o sea, todo este trasfondo que te estoy contando, y la parte del tabú, o sea, la parte del que sabes que, de las personas que dicen, no, es que no lo toques porque es venenoso, ay, no lo veas, no te acerques mucho, no te lo comas. O sea, realmente, cuando en realidad el champiñón es una de las cosas más consumidas. Sí. Y igual la gente no sabe que, pues, o sea, es del mismo del reino, pues, es del mismo reino animal, reino fungi. Sí, reino fungi.
Entonces me parece resaltable como el que no estás en medio, pues en Sí. en ese tipo de temas estás o muy a favor de que se usen en diferentes tipos de rituales, o de plano no sabes qué tipo de organismos son y les tienes ese miedo y ese rechazo. Y creo que es lo importante, ¿no? No estar ni en un extremo ni el otro, sino estar justo en medio, justo en la línea de respeto hacia ellos y también el de no tenerles miedo porque tienen un trasfondo pues más allá, ¿no? Del consumirse recreativamente. Ujú. No sé, pienso que hay mucha... Ah, porque también me acuerdo que decías tú que lo que has encontrado casi no es, o sea, es como escritos de otra persona, ¿no? Ujú. De un extranjero, me parece, me Ajá, contaste tú, ¿no? Gordon Wasson. Entonces también es interesante ver cómo propiamente en México no hay este estudio, se tuvo que hacer desde afuera, Ujú. porque hubo alguien que se interesó desde afuera y no alguien de aquí mismo que ya hizo la investigación y todo eso. Ujú. Entonces también es interesante ver por qué aquí en México no le hemos dado esa importancia o Ujú. no, tú no has encontrado estudios de aquí de Ujú. México Hay que muy pocos. hay muy Y pocos, de hecho ajá. esos mismos estudios se basan en las investigaciones de los extranjeros. Todas las investigaciones que he visto de México, tesis, de la UNAM, cosas así, todas esas se basan en investigaciones de este mismo autor y de otros que tienen que ver con él, pero Y no de también es mexicanos. preocupante, ¿no? Porque tu autora principal con la que estás trabajando Ujú. es pues mexicana. Y ¿cómo me nos puedes contar un poquito de lo que ella hacía o de cómo fue para ella? Porque tengo entendido que ya lo leíste. Ujú. La llegada de esta persona extranjera a su comunidad para Ujú. entender cómo el uso de los hongos. Sí, no es autora, es la chamana, Ah, ok, porque ok. ella no escribió nada. Ah, ok, ok, El que ok. escribió, pues, fue Gordon Wasson, que escribió su experiencia con esa chamana, porque él estaba buscando un lugar en el que se apasionaran por los hongos. Y él andaba en África, andaba en Asia, andaba en otros lugares, hasta que en donde más se encuentran antecedentes de ciertas comunidades amantes de los hongos es aquí en México, porque empiezan a encontrar esculturas de hongo, en forma de Ok. hongos. De hecho, hay muchísimos antecedentes ¿cómo se llaman? De los frescos, con figuras de Ujú. hongos, hay unas que se llaman las piedras hongo, que creo que se encontraron en Oaxaca o en Chihuahua, no recuerdo bien. Y a partir de ahí es que se empezó a investigar. Y es que y ya le hablaron a Gordon Wasson. Supongamos que Gordon Wasson estaba que, ay, si encuentran algo me avisan. Ajá. Entonces le avisaron. Le avisaron sobre esto y le avisaron sobre María Sabina. Entonces él fue y obviamente María Sabina al principio pues ni lo peló. O sea, al principio María Sabina, Si no era como un extraño ahí aparte de que era una persona blanca, era una persona que no hablaba su idioma. Entonces no... como digamos hubiese llegado a invadir su Ujú, espacio, ¿no? ujú. De hecho, y para ella, como repito, era algo sagrado, pues Ujú. los hongos eran algo sagrado, algo en lo que no de hecho, para poder hacer rituales o para poder consumir hongos, había todo un proceso detrás, como habías Ajá, dicho, sí. en el que la persona no tenía relaciones sexuales en tanto tiempo, no tenía un contacto con él, no tenía marido, o sea, María Sabina se desquitó de todo lo que tenía a su exterior para dedicarle la vida a los hongos. Ok. Dijo, era o una vida con los hongos o una vida sin los hongos. Entonces, ella lo que hizo fue eso. Realmente no lo peló al principio, pero después le abrió las puertas y le empezó con ayuda de otro señor que le traducía las Ujú. cosas, lo empezó a inducir, le empezó a explicar, le empezó bueno, no le explicaba como tal, sino que lo dejaba que estuviera en Presente. presencia, Ajá. ajá, de los rituales. Y todo eso lo escribió Gordon Wasson y de hecho al final mm, tuvo la oportunidad de participar en un ritual de los hongos y los probó Ah, al ok. final. Pero pues igual ya teniendo todo este bagaje, ¿no? No Ujú, fue nada más ujú. como que, llego y pido Sí, no. como es ahora, ¿no? Ujú. Que llegas a un lugar turístico y pues si tú quieres, pues es muy fácil encontrar un lugar en donde puedes vivir esas Sí. experiencias, las personas lo ofrecen, incluso no pasa mucho con ese, ¿cómo se llama? Con el peyote pasa mucho, Ah, con ¿no? peyote. Ujú. Con el peyote y pues con otras sustancias que pues por ahí raras. Ujú. Y pues no sé, sí es muy interesante ese tema porque es muy importante verlo desde lo cultural, Ujú. ¿no? Porque pues el cómo se va perdiendo todo eso, incluso ni siquiera perdiendo, más bien todavía no se ha visibilizado Ujú. del todo. Y Y de la forma que debería visibilizarse, se le Ajá. visibiliza de otra forma. Sí, 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 sí. O sea, es conocido, pero no conocido de la forma correcta, sino Ujú. conocido desde esta postura,
recreativa, sí. Entonces, en términos culturales, sí es como que muy importante que se vea. ¿Tú más o menos cómo estás estructurando tu trabajo? Principalmente, pues estoy tomando en cuenta primero la historia del concepto de la etnomicología, porque, mucha gente no lo conoce. Realmente la gente no conoce el concepto, ni conoce la definición, ni conoce de dónde viene. Entonces, todo esto, primero, pues lleva una historia, y es lo más importante. Primero la historia, después me gustaría, bueno, estoy empezando a hablar de María Sabina, porque pues me tuve que concentrar en alguien, dije, bueno, ok, ella. Luego estoy hablando de Gordon Wasson en la tesis, después voy a hablar en general de los usos que se usaban, perdón, de los usos que tenían los hongos en las comunidades a partir de los medicinales, gastronómicos. Incluso hay algo muy interesante que leí hace poco de los nombres que les ponían a los hongos, que tienen mucha calidad cultural, pues, porque realmente las personas obviamente no conocen los nombres científicos de los hongos y ellos mismos les ponen nombres. Sí me acuerdo, ¿no? Que estabas contando con lo que ya conocían, que es algo que se hace muchas veces, se nombraban, no se imaginaban un nombre científico, sino que lo ligaban a cosas que se parecían a eso, ¿no? Como, sí, ven, es muy curioso eso. Sí. De hecho, estaba leyendo ayer algunos nombres de los hongos, y los que son tóxicos, las mismas personas originarias al final les ponían un nombre, por ejemplo, no sé, tomate, y luego le ponían tomate malo, si eran tóxicos. Y ya ellos mismos sabían, realmente tenían la experiencia de que son venenosos. Entonces, esas son cosas que me parecen muy curiosas y que realmente son parte de la formación del ser humano y cómo va creciendo y se va desarrollando junto con la naturaleza. Y eso también, o sea, es algo que me gusta mucho hablar porque pues son cosas que realmente no se toman en cuenta como tal, ¿sabes? Sí, que es un tema muy interesante el ver cómo nos involucramos, ¿no? Muchas veces nos vemos como que el ser humano aparte, ¿no? Aparte. Y en realidad es imposible desprendernos de lo que es la naturaleza, por más que el ser humano quiera, no sé, somos personas racionales, personas que actúan objetivamente, no nos podemos desprender de este lado que nos liga. Hasta para sobrevivir. Hasta para sobrevivir, sí. Entonces sí es también para quitarle como que un poco el egocentrismo al humano, me parece, ¿no? Muy importante también. Lo veíamos creo que en filosofía de la cultura alguna vez, ¿no? De la religión también. Que no podemos desprendernos de este lado natural, por más que querramos, que lo hemos intentado muchísimo. Ser la especie sobresaliente, digamos, ¿no? Y no, pues en realidad no hemos podido y a lo mejor nunca vamos a poder, entonces me parece una buena herramienta para visibilizar esto. Entonces, no sé, ¿qué más nos puedes contar de tu temita? Que sé que te tiene emocionada, y aparte, para si nos están escuchando, va a haber un congreso de filosofía en donde va a participar ella con ese tema, por si quieren también ir. ¿O no? No, sí vayan. Ahí vamos a estar, va a haber muchos temas muy interesantes. Sí, me parece, no sé, a veces me siento que estoy muy enfadosa con el tema porque es algo que me gusta mucho y de hecho pues ya tengo traumada a mi círculo de amigos. Me gusta mucho hablar del tema porque, no sé, es algo que muy poca gente sabe, como muy poca gente sabe, pues los sorprendo, vaya. O sea, llego y les digo, la novedad. La novedad. Porque, y también me molesta en cierto punto que sean cosas tan relevantes, pero a la vez sean cosas tan diminutas, que la gente los vea tan diminutas o con poca importancia. El hongo en realidad es base de todo el ecosistema, y eso es lo que la gente a veces no sabe. El micelio es base del ecosistema y o sea, los desechos, todos son o sea, todo funciona por los hongos. Sí, ¿no? Como que nosotros vivimos nuestra vida así, como si nada enredado. Hay un montón de cosas las cuales nos sostienen y nos permiten seguir haciendo nuestro día a día, o sea, literalmente seguir existiendo, pues. O como una amiga ayer me decía que si no había hongos como los de los pitufos. O sea, ella pensaba que los hongos realmente tenían así los circulitos. Y le dije, no, es que no son circulitos. O sea, los hongos van saliendo de su volva y eso mismo va dejando unas verruguitas blancas. Pero es que la gente ni siquiera se acerca a conocerlos taxonómicamente. Pues no saben realmente a veces cómo son. Y ven cualquier cosita extraña, y me ha tocado que
que rompen los hongos o les echan insecticida, o sea, hacen cosas que pues porque no los conocen, pues realmente no conocen cómo funcionan. Y ¿Qué es lo que pasa muchas veces, no? Cuando vemos algo desconocido, no nos concentramos en admirarlo, sino en deshacernos de eso, porque es algo extraño para nosotros y lo extraño muchas veces es sinónimo de que es malo, Es porque peligroso. es peligroso porque no sabemos cómo interactuar con él, ¿no? Y qué, o sea, qué feo que no sepamos cómo interactuar con algo que convive con nosotros inevitablemente. De hecho. Entonces sí, también pues por ese lado se puede ver el propósito de la concientización, de saber, o sea, va muy ligado a filosofía de la naturaleza también, ¿no? Sí. Al tener ese contacto con la naturaleza y ese respeto, de no agredir o de no, sí, pues sí, de no agredir a la Y naturaleza. el tabú también que se tiene alrededor, yo creo que lo es todo, o sea, realmente el tabú y la relación poco afectiva que se tiene con los hongos por parte de actualmente, eso también me parece algo que está dañando en sí Sí, la cultura. sí deberíamos de tener un poco más de acercamiento y del límite también, ¿no? O sea, es como conocerlo, pero no agredirlo, Ujú, sino ujú. tenerle el respeto, Respeto. ¿sí? Bueno, pues es un tema muy, muy interesante. No sé cómo estamos de tiempo más o menos. Ah, ok, entonces tenemos un poquito más de tiempito, ¿no? Pues las personas que nos estén escuchando, si alguien quiere, si alguien pues digamos, sabido sobre el tema, escuchado sobre el tema, Páseme eh, fuentes, porque sí me hacen pueden, falta fuentes. no, y también si se les llegó a ocurrir, no sé, probarlos, pues Ujú. también que primero se haga como que este análisis, esa investigación de cuál es el trasfondo, que tengan un bagaje de cuál es en realidad el uso que se le puede dar y cómo se le debe de dar a solo verlo como algo, pues, recreativo. Y realmente como drogas, o sea, los ven como simples drogas y no como todo ese sistema de la naturaleza. O sea, diría que como también como la marihuana, pero creo que la marihuana no tiene ese trasfondo cultural, pues es muy diferente una cosa con la otra. Creo que ahí podría ser yo una diferencia en cómo es que Mm, los diferentes usos no tienen el mismo trasfondo. O sea, ujú. no se puede comparar una cosa con la otra. Sí, no sé, sí es como que te vuela la cabeza saber que existe algo que no conoces y que sin embargo es tan importante para que Ujú. podamos, o sea, estar aquí, ¿no? Porque Sostenernos. muchas veces vivimos nuestro día a día, o sea, bien rápido, o sea, porque ya estamos acostumbrados a seguir la rutina, que eso ya, no sé, trabajo, escuela, a lo que sea que se dediquen. Ujú. Y en realidad, o sea, entiendo, ¿no? Entiendo que muchas veces no queda tiempo para ponerte a pensar, ay, es que vivo gracias a los hongos, ¿no? Sí, sí, pues porque también no es algo de lo que todos se puedan dar el lujo, ¿no? Sentarse a Ujú. reflexionar sobre eso, pero sin embargo sí es algo que es importante y Sí. que a lo mejor cuando te des cuenta puedas a cambiar tu forma de, de interactuar con el mundo. No sé, puedes transformarse en una forma más amable de socializar con la naturaleza y todo eso, ¿no? Ujú. ¿Tú qué Sí. piensas? Es que sí, todo lo que dices, sí, y yo sí. Sí, sí. Sí, es que es muy importante ya. Como he estado leyendo tanto sobre eso, siento que repito las cosas, pero porque Ujú, en mi cabeza todo el tiempo estoy ujú. revoloteando las mismas ideas, pero sí me parece muy importante dar a conocer eso y también dar a conocer cómo es que las culturas tienen símbolos que crean en ellos mismos y que tienen la misma importancia como para nosotros puede tener la importancia Dios, un Ah, símbolo ok, creado. ok, sí, eso de la creación de símbolos también es muy Ujú, importante, ¿no? ujú, Tenemos muchas veces, ay, no me quiero meter en cosas ujú, que no van de este capítulo, pero ujú, sí, solemos darle más significado a cosas que no conocemos ujú. y que no podemos conocer, a cosas que sí, que no conocemos, pero que podemos llegar Que a podemos conocerlas, llegar a ¿no? conocer. Ujú. Ujú. Entonces sí, pues sí, está bastante interesante. Sí. Sí, no sé, nos quedan unos 2 minutitos, no sé qué más nos puedas contar. Am, uno. Uno.
Uno. Nada más puedo decir que me gustaría mucho la idea de que la gente concientizara más la relación que tiene con los hongos y que investigaran. O sea, realmente es muy valiosa esa información. Investiguen sobre esta relación que hay de los seres humanos con los hongos, investiguen de qué reino son los hongos, investiguen, porque realmente es valiosa esa información. Es muy valiosa para nuestra... Bueno, mucha gente no la va a tomar como información valiosa, pero realmente estamos hablando de cosas que están entre nosotros y organismos que viven con nosotros. Entonces es importante, a final de cuentas, conocerlos y conocer esa relación que teníamos o que podríamos llegar a tener hasta la fecha con ellos. Sino que no está la naturaleza y el ser humano, está junto, la naturaleza con el ser humano, Sí. ¿no? Existiendo juntos, creando vida juntos. Bueno, pues estuvo muy bonito este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Y pues los invitamos a seguir escuchando Dosis Filosóficas. Muchas gracias, Juliet, por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias a los que nos están escuchando. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Dosis Filosóficas. Y también pueden vernos en Comunicación Radio WAPS en Facebook.